Buenas tardes a todos, a los que a través de las redes sociales pueden participar de este nuevo encuentro del espacio de la filial en La Habana de la Unión de Historiadores de Cuba, en la Casa del Alba, que se realiza desde el año 2019 y que valora la influencia de la Revolución Cubana en América Latina y el Caribe. Nos corresponde en la tarde de hoy recordar, se conmemora mañana precisamente, el 61 aniversario de la primera declaración de La Habana, que fue aprobada multitudinariamente por más de 1 millón de cubanos en la Plaza de la Revolución, en actividad que fue titulada Asamblea General Nacional, donde a mano alzada se aprobó aquella declaración. Fue un símbolo de democracia directa y fue un respaldo masivo a la posición de la revolución contra la 7ª reunión de consulta de cancilleres de países miembros de la OEA, que 3 días antes, el 29 de agosto, había aprobado, enfilado contra la revolución y respondiendo a las maquinaciones del gobierno de Estados Unidos contra la revolución, a través de aquella declaración de San José. Este tema lo abordaremos a 4 manos. Tendré la oportunidad de referirme brevemente a qué se estaba enfrentando, valorándolo fundamentalmente a través también de sus antecedentes, y me acompaña en esta exposición el doctor en ciencias Luis Suárez Salazar, especialista en los temas de América Latina, como es conocido por todos, que va a valorar la trascendencia histórica de esta primera declaración de La Habana como uno de los primeros documentos rectores. Incluso él afirma que es el primer documento rector de esta naturaleza de la revolución. ¿Qué es lo que nos interesa destacar a nosotros? Puntualizar a qué se enfrentó aquella declaración de La Habana. Fue al bochornoso papel de la Organización de Estados Americanos, cuando en aquella reunión de consulta no hizo más que respaldar los intereses de Estados Unidos de que Cuba estuviese sola, de tender el cordón sanitario alrededor de la revolución para facilitar la operación subversiva que estaba en marcha contra la revolución desde el 17 de marzo, en que había sido aprobada aquella gran operación subversiva contra Cuba. No la desarrollaré ahora, sino dentro de breves minutos, porque se entiende bien cuando se ven sus 2 importantes antecedentes, porque era la tercera oportunidad en que la OEA era utilizada por el gobierno de Estados Unidos en estos planes contra la revolución. La primera oportunidad, que había sido antes del triunfo, había sido en 1958, en los momentos en que ya estaba en marcha la contraofensiva estratégica del ejército rebelde, en los momentos en que evidentemente el tiempo de la dictadura batistiana ya se preveía. En agosto de 1959, en agosto de 1958, el inspector general de la CIA, Lyman Kirkpatrick, en entrevista con el representante del movimiento 26 de julio en Venezuela, Luis Bush, se interesó en conocer cuál sería la reacción del mando rebelde ante una mediación latinoamericana para dar una solución negociada a la situación revolucionaria existente en Cuba. De lo que se trataba era de frustrar la revolución. Y efectivamente, ya desde el 8 de diciembre de aquel año, el gobierno de Estados Unidos, en mensaje a todos los gobiernos latinoamericanos, hizo un llamado de responsabilidad continental para evitar el triunfo revolucionario y con ello evitar el baño de sangre que ellos supuestamente auguraban. Fue en ese mes de diciembre del 58 que ellos comenzaron a organizar aquella comisión mediadora. La OEA contaba con Arnulfo Arias, que había sido vicepresidente de Panamá y en aquellos momentos era el embajador ante Estados Unidos,
contaron igualmente con Galo Plaza, que había sido presidente de Ecuador, y el triunfo de la revolución los sorprendió cuando estaban completando aquel intento mediacionista, interventor. La segunda oportunidad fue al calor de la conjura contrarrevolucionaria del año 1959, derivada de la reunión 400 del Consejo de Seguridad Nacional del 26 de marzo de 1959. Eran los momentos en que se invocaba la inestabilidad que en el Caribe provocado por el triunfo de la Revolución Cubana, la penetración comunista en el Caribe. Era en los momentos que los elementos fundamentales de la Guerra Fría se pusieron en juego contra la revolución. Se creó el Subcomité de Seguridad Interna del Senado. Era el remedio de la Comisión de Actividades Antinorteamericanas, en la cual el senador McCarthy se había destacado. Bueno, pues este macartismo internacional se enfiló contra Cuba desde julio de 1959 con audiencias en el Subcomité de Seguridad Interna. Fueron los momentos del mismo mes de julio que estaban dando en pleno desarrollo la conspiración trujillista para realizar la invasión militar a Cuba y provocar un levantamiento contrarrevolucionario que fue conjurada en Trinidad. Fue en aquellos momentos en que, a solicitud precisamente de República Dominicana, se convocó para agosto la quinta reunión de consulta de cancilleres de países miembros de la OEA. ¿Cuál era la pretensión? Crear una junta de vigilancia que impidiera la influencia cubana sobre América Latina. La fortaleza de la revolución que supo enfrentar aquella enorme conjura, el haber conjurado los intentos de la invasión militar trujillista, la presencia en la quinta reunión de cancilleres por vez primera de nuestro canciller de la dignidad, Raúl Roa, posibilitó destruir aquella conjura. La tercera oportunidad fue esta que estamos ahora recordando. ¿A qué obedeció la séptima reunión de consulta de cancilleres? A tratar de coadyuvar, contribuir a las intenciones del denominado Programa de Acción Encubierta contra el régimen de Castro, aprobado por el presidente Eisenhower el 17 de marzo, el 17 de marzo de 1960, que en 4 direcciones la creación de la contrarrevolución en el país, bandas contrarrevolucionarias y alzados en las montañas, el inicio de la guerra psicológica y de las transmisiones radiales por Radio Swan, la creación de un frente político contrarrevolucionario en el exterior, que es el germen de la mafia terrorista de Miami, y al mismo tiempo el entrenamiento de fuerzas paramilitares en el exterior, que fue el germen de la Brigada 2506, que pocos meses más tarde, en abril de 1961, realizó la invasión por Bahía de Cochinos. Para respaldar aquello es que se lanzó la convocatoria de la séptima reunión de consulta, utilizando como pretexto de la compra de azúcar por la Unión Soviética cuando cercenaron nuestra cuota azucarera en el mercado de Estados Unidos, y además de garantizar que la adquirirían, la dirección soviética les recordó a los gobernantes norteamericanos que las armas soviéticas eran capaces de ser utilizadas en defensa de la Revolución Cubana. Uno de los elementos que se agradeció en la primera declaración de La Habana. Estos son los elementos que explican la importancia excepcional de este documento. La Declaración de San José hacía suya el llamado a la obediencia latinoamericana bajo el manto de la OEA, que había sido el corazón de la quinta reunión de Santiago de Chile. Podemos nosotros afirmar que la primera declaración de La Habana era la rebelión contra esa obediencia. Oportunidad tendremos entonces de escuchar cómo se manifestó esa rebelión a través de la intervención del querido compañero doctor en ciencias Luis Suárez Salazar. Gracias a todos. Bueno, gracias, Saldívar. Ciertamente el profesor Saldívar ha dado ya una referencia
al contexto, a las circunstancias históricas concretas en que el pueblo de Cuba, la primera Asamblea General Nacional del pueblo de Cuba, como se le llamó en aquel momento, dio respuesta a todas las maniobras que venía desarrollando Estados Unidos a través de la OEA para tratar de legitimar, encubrir las agresiones contra la Revolución Cubana que ya se venían preparando, como él recordó, desde los primeros años del triunfo de la Revolución. Sin embargo, en mi opinión, este documento tiene una trascendencia que va mucho más allá de aquella circunstancia específica en que se produjo. En mi concepto, este es un documento que pudiéramos llamar fundacional de lo que en algunos de mis escritos he llamado la proyección internacional de la Revolución Cubana. Cuando digo proyección internacional de la Revolución Cubana, es para referirme no solo a la política exterior del Estado, del gobierno, del partido, sino que la Declaración de La Habana es un llamamiento a los pueblos del mundo, o sea, un llamamiento que trasciende con mucho las relaciones oficiales, bilaterales, gubernamentales que tenía en el momento ese país. Y una de sus trascendencias principal es que desde mi punto de vista la Declaración de La Habana es lo que podríamos llamar el preanuncio, el preámbulo de la declaración del carácter socialista de la Revolución, que como se sabe lo hizo Fidel el 16 de abril de 1961 en los prolegómenos de la derrota, la primera gran derrota imperialista en América en las arenas de Playa Girón. Sin embargo, ya en esta primera Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba aparece la idea de que se condena la explotación del hombre por el hombre, o sea, un concepto muy claro con relación a precisamente el carácter, vamos a decir, socialista, comunista, si se quiere llamar así en la presente circunstancia, que ya tenía la dirección de la Revolución Cubana y se convocó a todo el pueblo y el pueblo apoyó esa definición, al igual que se condenó la explotación de los países subdesarrollados por el capital financiero imperialista. O sea, es una declaración que tiene una trascendencia mucho más allá de lo que es propiamente el enfrentamiento directo que se estaba desarrollando con los Estados Unidos. De ahí que también la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba proclamó el derecho de los pueblos a la lucha por sus intereses, por todos sus intereses. El derecho de los campesinos a la tierra, el derecho del obrero al fruto de su trabajo, a los niños a la educación, a los jóvenes, a los ancianos, a los negros, a los indios, a las mujeres, a luchar por sus correspondientes reivindicaciones frente a todas las opresiones que entonces sufrían. En fin, el derecho de todos los oprimidos y explotados para que defiendan por sí mismos sus derechos y su destino. Pero inmediatamente después postuló el deber de los obreros, de los campesinos, de los estudiantes, de los intelectuales, de los negros, de los indios, de los jóvenes, de las mujeres, de los ancianos, a luchar por sus reivindicaciones económicas, políticas y sociales. También el deber de las naciones oprimidas y explotadas a luchar por su liberación. El deber de cada pueblo a la solidaridad con todos los pueblos oprimidos, colonizados, explotados o agredidos, sea cual fuera el lugar del mundo en que estos se encuentren y la distancia geográfica que los separe, ya que, como dijo la Declaración de La Habana, todos los pueblos del mundo son hermanos. De ahí que el pueblo de Cuba en aquel documento también planteó la decisión de Cuba, de la Revolución Cubana, de trabajar por ese común destino latinoamericano
que permitirá a nuestros países una solidaridad verdadera asentada en la libre voluntad de cada uno de ellos y en las aspiraciones conjuntas de todos. En la lucha por esa América Latina liberada, frente a la voz obediente de que usurpan su representación oficial, surge ahora, con potencia invencible, la voz genuina de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Cuando miramos el significado de todas estas ideas, vemos que más allá del tiempo transcurrido, los enunciados de esta Declaración de La Habana siguen teniendo plena vigencia en las circunstancias del mundo de hoy. Ya obviamente estamos en otro momento diferente de las luchas de los pueblos latinoamericanos y caribeños, pero de todas maneras, todavía este llamamiento conserva toda su vigencia, toda su plenitud frente a las agresiones que actualmente están desarrollando los grupos del poder en Estados Unidos, los grupos imperialistas en Estados Unidos, contra los pueblos latinoamericanos y caribeños, al igual que a otros pueblos del mundo. Y por lo tanto, tiene plena vigencia el enunciado de que el pueblo de Cuba seguirá apoyando y luchando en la medida de sus posibilidades por garantizar el derecho de los pueblos oprimidos y explotados a seguir luchando contra la explotación imperialista y, por supuesto, el derecho de los pueblos a continuar luchando por sus legítimos intereses junto al deber internacionalista de apoyar las luchas que se desarrollen en cualquier otro lugar del mundo. Por eso yo les recomiendo a los que están viendo este programa que, si pueden, se aproximen a este texto, que son un grupo de documentos principales de la Revolución Cubana del año 1960, que han ido articulando un grupo de profesores de la Universidad de La Habana, encabezado por José Berlara, Delia Luisa López, Tania Caram, que tienen sucesivas otras ediciones, porque aquí también se van a encontrar, junto a la primera Declaración de La Habana, el primer discurso que pronunció Fidel ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, precisamente unos pocos días después de la proclamación de esta Declaración de La Habana, donde Fidel volvió a insistir en todos estos conceptos y, con el respaldo del pueblo de Cuba, proclamó una idea que también tiene vigencia: cese la filosofía de la guerra, cese la filosofía del despojo, que es condición imprescindible para que pueda reinar la paz en el mundo. Muchas gracias.